nivel comercial, ¿en qué año nos ubicamos? Han llevado historia de la informática, ¿entienden? Los dispositivos informáticos como productos comerciales, ¿en qué momento aparecen? Pongámonos en la historia, ¿verdad? Esta es la historia. Estamos en 2014. ¿Dónde aparece el nivel comercial? Eso me enseñan ustedes. La calculadora, ¿cuándo aparece? Chicos, más o menos el derecho, más o menos la informática, por lo que yo tengo algunos conocimientos básicos, la general. 1940 aparecen, por ejemplo, las primeras calculadoras, ¿no? Entonces, las primeras calculadoras, de alguna manera, eran una forma de dispositivos informáticos que ayudaban pues, con el tema de la suma, restas. IBM desarrolla los primeros dispositivos de almacenamiento, ¿no? Dispositivos de almacenamiento. En 1964 empieza a comercializarse. ¿Está bien o me equivoco? ¿Me van a creer? Bueno, en 1964 es donde empieza la era comercial de los dispositivos informáticos, básicamente la computadora. Entonces, de aquí hacia adelante es lo que se llama la era informática. La era informática o la era de la información, ¿no? Y de aquí hacia atrás, ¿dónde estamos? Probablemente estamos en las revoluciones industriales, en las primeras formas de desarrollo comercial básico, etc. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa? Si yo en el examen les pregunto, la era comercial a nivel de la informática y la computadora, ¿cuándo aparece? Ustedes me dirán, aparece aproximadamente, porque la discusión es 1960 y 1964. La mayoría de los textos colocan como inicio 1964. Aparece a partir de 1964 hacia adelante lo que se conoce como la era de la informática. Entonces, ¿qué pasa? Aparece la computadora y todos felices. Hay beneficios. Existen beneficios. ¿Por qué? Porque yo puedo guardar datos o almacenar datos. Puedo hacer transferencias de información. Me permite realizar transacciones comerciales, ¿no? Pero frente a esta situación positiva, aparece una situación negativa. ¿Qué pasa? Yo guardo datos, pero existe el riesgo de que alguien robe los datos.
yo transfiero información, pero existe el riesgo de que alguien la intercepte, ¿no? Yo puedo hacer transacciones comerciales, pero existe el riesgo de que alguien me estafe. Entonces, hasta aquí, todos los informáticos felices. Descubrieron la pólvora, hicieron un gran invento. Pero cuando vieron este escenario, se preguntaron, ¿y ahora qué hacemos? Entonces, ¿qué pasa? Como sucede en toda actividad social, cuando algo genera conflicto, ¿qué aparece? Aparece el derecho. ¿Está bien? Entonces, aquí aparecen los abogados. Y los abogados dicen, ayúdanos. Vamos a ver cómo regulamos esto. Pero había un gran problema. El gran problema es que los abogados pueden saber mucho de normas, pero de informática para la época estaba regulado. Entonces empieza la discusión. Estamos frente a una informática jurídica o un derecho de la informática. ¿Frente a qué estamos? Y ahí aparecen los conceptos que más o menos en algún momento los habremos escuchado, ¿no? Dicen, informática jurídica. ¿Qué cosa es la informática jurídica? La informática jurídica viene a ser la utilización de la tecnología de la información en favor del derecho. La utilización de las tecnologías de la información a favor del derecho. Ya. Entonces, ¿qué comprende? Y ahí nacen otros conceptos. Dice, informática jurídica documental, informática jurídica de gestión e informática jurídica de resolución. Adelante. Sí, sí. Chicos, hemos dicho, ¿no? La informática jurídica, chicos, hemos dicho, la informática jurídica, ¿cómo la conceptualizamos? Como la utilización de las tecnologías de la información a favor del derecho. Y a partir de ese concepto nacen tres conceptos diferentes: informática jurídica documental, informática jurídica de gestión e informática jurídica resolutiva o de resolución. ¿Cómo es esto? Se pregunta, ¿no? Ya. La informática jurídica documental, en el concepto básico, es la utilización de la tecnología, ¿no?, para la elaboración de documentos de carácter jurídico. Básico. Yo soy juez, quiero hacer una sentencia, yo soy abogado, quiero hacer un escrito, quiero hacer una demanda, etc. Entonces, cuando yo hablo de informática jurídica documental, estoy hablando de el aprovechamiento de la tecnología en la elaboración, ¿no?, de documentos, de resoluciones, de escritos, de demandas, etc., de carácter legal. Cuando yo hablo de informática jurídica de gestión, informática jurídica de gestión,
si lo conocen. En el sistema americano, a diferencia de los sistemas anglosajones que tenemos nosotros, o romanísticos que tenemos nosotros, en el sistema americano se trabaja mucho por jurisprudencia. ¿Qué significa eso, no? Cuando la autoridad judicial resuelve, dice, frente a casos similares, ¿qué sucedió antes? Entonces, ¿qué hacen los magistrados o qué hacen los abogados? Van y rebuscan todos aquellos casos que se resolvieron anteriormente, van y rebuscan. Y sobre lo que se resolvió en ese momento, lo traen al presente y dicen, ¿sabes qué? En aquella oportunidad resolviste. Es así, para mi caso, entonces es un derecho que se va transformando conforme a la jurisprudencia, conforme a los casos como se nos presentan. Diferente al sistema romanístico que nosotros tenemos, en las que nos dicen, frente a tu caso, ¿qué dice la ley? ¿No? Siempre han escuchado. Si la ley no lo dice, estoy bien. Entonces un poco nos parece trillado esa palabra. Pero entonces, ¿qué hacemos los de esta parte del continente? Son los que somos romanísticos. Es decir, voy a ver si tu conducta se adecua a lo que dice la ley. Si no se adecua, no te toca. Si se adecua, recién interviene. Por eso que todos escuchamos en el argot popular que sacan la vuelta a la ley. ¿Por qué? Porque siempre nos vamos por el lado gris de la norma a efectos de que nuestra conducta no pueda calzar dentro de lo que dice el texto legal. Entonces, ¿qué pasa con la informática jurídica de gestión? Lo que va a hacer va a acumular información, documentos de carácter jurídico, lo cual ha servido lo que se hace, en realidad han existido algunos proyectos básicos, ¿no? Tanto en Argentina como en Estados Unidos, han existido proyectos que buscan de que el sistema informático, a través de la programación que se hace, pueda adelantar una resolución frente a un caso concreto. Por eso se llama informática jurídica resolutiva. ¿Y cómo funciona? Generalmente es extraño, por ejemplo, en nuestro escenario, más o menos ideal, imaginarnos cómo podría funcionar. En Estados Unidos hay una tendencia bastante fuerte, que en el Perú ya algunos la están replicando, que se llama el análisis económico del derecho. ¿Qué significa? Se hace un análisis económico de los conflictos que existen a efectos de calcular cuál sería el resultado. Y los informáticos se encargan de hacer la base pensante y los abogados de dar los elementos para hacer dicha base. Por ponerles un ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos acá una vía. Acá hay un puente peatonal. Acá algunos de sus compañeros que se den una fiesta, está un poco mareado. Acá tenemos un vehículo, ¿no? La velocidad máxima, chicos, la velocidad máxima permitida son 100 kilómetros
Y este vehículo va a 180. Y quien maneja está con 2 puntos de alcance. ¿Ya? Entonces, ¿cómo funciona esto? A cada uno de los escenarios que existen acá se le otorga un puntaje. Por ejemplo, se dice, acá hay un puente. Este señor, ¿cuánto invierte en seguridad? En seguridad. 0. ¿Estuvo mareado? Sí. ¿Mareado no? 0. Este señor, ¿cuánto invierte en seguridad? Igual. Seguridad. 0. ¿Estuvo mareado? Sí. Mareado. Más punto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú aplicas la indemnización, por ejemplo, que le corresponde, en el análisis económico del derecho te guía, ya saben que este señor, cuando este carro lo atropelle dentro de la pista, como sus valores son 0, yo no lo indemnizo. Y a este señor que iba en exceso de velocidad y que encima iba mareado, lo sanciono y además le sumo la agravante. Entonces, probablemente no lo indemnice, pero probablemente, si su pena es 8 años, más la agravante va a sumar 6 y su pena final será. Entonces, lo que te dice la informática jurídica resolutiva es que estos dispositivos están en la capacidad de poder elaborar ciertos indicados de efectos de que frente a casos concretos el sistema te puede decir cuál es el resultado. En la práctica, la conducta humana es súper diversa y por lo tanto en la construcción de indicadores se dieron cuenta de que no podía ser así. ¿A qué se ha acercado? Lo que se ha acercado es que hoy en día casi todos los juzgados americanos, por ejemplo, tienen sistemas de búsqueda de resoluciones y a través de búsquedas de resoluciones, como un Google, ¿no? Un motor de búsqueda, lo que se hace es se incorpora el criterio asumido en este caso por la autoridad judicial, y sobre ese criterio, sobre una base de datos, te recoge toda la base de datos y te dice cuál es la tendencia que tú tendrías que usar para resolver un caso. Entonces, tenemos claro lo que es una informática jurídica documental, una informática jurídica de gestión y una informática jurídica resolutiva, ¿no? En el primero de los casos hemos dicho para elaborar documentos de contenido legal de carácter. En el segundo de los casos estamos hablando de almacenamiento de información de carácter legal. Y en el tercero lo que se ha buscado es anticipar o resolver a través de la informática determinados casos de corte legal. Una especie de juez informático. Hasta ahí tenemos lo que es la informática jurídica, ¿no? Pero nosotros seguimos en este conflicto, ¿no? Oye, ya definí cómo me sirve la informática, el derecho, está bien. Pero la informática no solamente le sirve al derecho, sino la informática sirve a cualquier actividad que desarrollamos nosotros. Y además, todo lo bueno que hemos celebrado nos está generando un montón de estrés. Entonces, nosotros decimos
vamos a crear un derecho. Entonces, empezamos a construir cómo lo definimos. Nosotros decimos, ¿se acuerdan que hay equipos del derecho? Conjunto de normas que regulan relaciones sociales. Norma, hipótesis y consecuencias. ¿Se acuerdan? Bajo esa misma lógica, los abogados empiezan a construir el concepto de derecho. Y dicen, ya, ¿está bien? El derecho informático, entonces, ¿qué va a hacer? Será efectivamente un conjunto de normas. Estamos hablando de un conjunto de normas, ¿no? ¿Pero qué va a regular? Va a regular la creación, el desarrollo, uso y utilización y las relaciones que se generan como consecuencia del informe. Entonces, ¿qué va a hacer? Hemos hecho la creación, desarrollo, uso o utilización y relaciones personales e interpersonales que se generan a través del informática. En la creación, lo hablamos al inicio, ¿no? Cuando nosotros hablamos de creación, en derecho nos lleva hacia una materia, ¿no? Que es el derecho de propiedad intelectual. ¿Qué pasa? Se generan conflictos cuando un informático crea un nuevo software, cuando un informático crea un nuevo dispositivo, ¿no? Cuando un informático presenta una nueva plataforma, ¿no? Entonces, esa creación, ¿qué necesita? Necesita un respaldo legal a efectos de que la persona que creó intelectualmente ese producto pueda gozar, beneficiarse del mismo, por ser titular. Entonces se regula que la creación, el desarrollo, de igual manera. En lo que es propiedad industrial, nosotros, por ejemplo, podemos tener un invento, ¿no? Pero ¿qué sucede? Cuando ese invento es perfeccionado o es mejorado, también es sujeto de protección. ¿Qué es sujeto de protección? Aquel valor agregado que yo le he dado a este invento inicial. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy regulando su desarrollo. Y con respecto a su utilización o uso, de igual manera, tú estás autorizado para utilizar un determinado dispositivo, sí o no. ¿Tienes licencia? No tienes licencia. Desarrollo una relación comercial, una transacción, un contrato a través del sistema informático. Oye, pero no existe papel. Ya pues, no existe papel, pero existen algunas normas que sí te permiten a ti poder regular esa transacción que tú has realizado y por lo tanto es sujeto de obligación. Y como es sujeto de obligación, yo puedo reclamar sobre él. Cuando hablamos de una relación de acreedor-deudor, ¿no? Y las relaciones interpersonales de igual manera, ¿no? Nosotros cuando hacemos intercambio de información, hemos dicho que esas informaciones pueden ser intersectadas. Y si pueden ser intersectadas, también tienen que ser sujetos de regulación. Entonces, nosotros decimos que es el derecho informático, lo resumimos de manera muy sencilla. Conjunto de normas que regulan la creación, desarrollo, uso y utilización y las relaciones con respecto al informe. Todo eso abarca lo que es el derecho informático. Ahora bien,
Generalmente los abogados, los primeros, a ver chicos, generalmente los abogados en nuestros primeros años de formación, a los abogados en nuestros primeros años de formación nos enseñan lo siguiente, nos dicen, ¿sabes? El derecho se divide en dos ramas. Se divide en dos ramas. Nos dicen que existe un derecho público y que existe un derecho privado. Así nos enseña. Cuando hablamos de derecho, existe un derecho público y existe un derecho privado. ¿Ya? ¿Y qué hay en el derecho público? En el derecho público, por ejemplo, encontramos el derecho laboral, el derecho penal, el derecho a la seguridad social. Y en el derecho privado, ¿qué encontramos? Encontramos el derecho civil, el derecho comercial, el derecho societario. ¿Por qué público o por qué privado? ¿Cuál es el secreto para yo poder diferenciar? En el derecho privado, generalmente lo que se regula son intereses de tipo privado. Nosotros hacemos un contrato comercial y ese contrato comercial es de interés entre las partes que lo suscriben. Por lo tanto, el Estado solamente puede dictar normas de carácter general, pero las normas de obligatorio cumplimiento específicas las dicta ¿quién? Las dictan las partes. ¿Ustedes alguna vez han escuchado el contrato es ley entre las partes? Seguramente que sí, seguramente que no. ¿Qué significa ese aforismo? ¿No? El contrato es ley entre las partes. Significa que todo aquello que las partes acuerden es ley entre ellos. Salvo que ese acuerdo afecte el interés público o vaya contra la moral o la buena costumbre. ¿No? Por ejemplo, alquilar una casa con el objeto de instaurar, por ejemplo, un prostíbulo clandestino. Yo no podría darle validez a un contrato de ese tipo. O yo no podría, por ejemplo, firmar un contrato en la que el objeto de la transacción es que tú me traslades una plaza de una ciudad. ¿Por qué? Porque ello afecta que un interés público, afecta las buenas costumbres o afecta la moral. Por eso se dice, el contrato es ley entre las partes. Todo lo que las partes acuerden es ley entre ambas. Por lo tanto, tiene que cumplirse. Salvo aquellas que generan afectación al interés público, ¿no? A las buenas costumbres o a la moral. Por eso que cuando ustedes revisan, por ejemplo, un código civil o revisan una norma de carácter privado, siempre van a encontrar que todas las regulaciones de carácter general, muy general. Y ustedes cuando quieren redactar un contrato, ustedes ponen sus cláusulas. ¿Sabes qué? Tú me lo devuelves en 6 meses, tú me lo devuelves en 1 año. ¿Sabes qué? Si no cumples, me indemnizas con el 5%, me indemnizas con el 10%. Es un tema que está a libre disposición de quienes participan en esa relación jurídica. Por eso que eso está en un ámbito privado. Lo mismo sucede, por ejemplo, en el ámbito societario.
Nosotros queremos formar una sociedad y el objeto de la sociedad, ¿quién lo establece? Lo establecen los socios. La participación accionaria, la participación de capital social, ¿quiénes lo van a establecer? De igual manera, los socios. ¿Cuál va a ser el giro de la empresa? Los socios. ¿Interviene el Estado? No. ¿Cuándo interviene el Estado? El Estado interviene, por ejemplo, cuando tú en ese contexto de la sociedad creas una sociedad fantasma, por ejemplo, para generar lavado de activos. ¿Por qué? Porque estás afectando ¿qué? Un interés público. Y si tú creas una sociedad para lavar activos, evidentemente, ese acuerdo de generación de sociedad es ilegal y por lo tanto es inválido. Solamente en esos casos. Entonces, en el ámbito privado, aparentemente todo es bonito. Yo estoy en mis plenas libertades de poder diseñar lo que yo quiero, siempre y cuando no me vaya de los parámetros generales que establece la norma. Pero cuando estoy en la rama del derecho público, ahí sí se van a encontrar conductas o relaciones que le interesa al Estado. Por ejemplo, ¿no? Si tú trabajas hasta los 65 años de edad y has contribuido al Estado, y has estado en planilla, tienes un derecho de jubilación. Y por lo tanto yo no puedo, yo no puedo renunciar a ese derecho que ya gané. Como yo no puedo renunciar a ese derecho que ya gané, ¿qué significa? Que el Estado le da un interés público justamente a esa situación concreta. Si yo mato, si yo robo, de igual manera, ¿no? Al Estado, esa conducta le va a parecer una conducta socialmente relevante desde una óptica negativa. Y como es una conducta socialmente relevante desde una óptica negativa, lo que va a hacer el Estado va a intervenir. ¿Por qué? Porque hay un interés público. Entonces, cuando ustedes digan derecho público, derecho privado, la respuesta va a ser muy sencilla. Va a depender del interés que esté en juego en las relaciones en las cuales yo evalúo. Si es una relación en la que las partes disponen cuáles van a ser las reglas del juego, estaremos en el ámbito del derecho privado. Si estamos en una rama del derecho donde el Estado es quien impone cuál va a ser el criterio de actuación o cómo va a intervenir el Estado, estaremos en el ámbito del derecho público. Y la pregunta del millón, quien la responde es, ya no viene, ya pongo 20. El derecho de familia, ¿dónde estará? Yo no he hablado de derecho de familia. ¿Público? Ninguno. Lo que pasa es que el derecho de familia, chicos, es un derecho sui generis. ¿Qué significa eso? Que combina elementos que son de ámbito privado y ámbito público. Por ejemplo, en el ámbito privado, nosotros estamos en la facultad de poder negociar con nuestras parejas cuál va a ser el ámbito de nuestras sociedades gananciales. Va a ser compartida, va a ser independiente. Sobre eso el Estado me va a decir, ¿sabes qué? Necesariamente tienes que compartir con tu pareja. Porque yo lo puedo transar. Yo le puedo decir, ¿sabes qué? Yo vengo con mis propiedades, si la relación se quiere, me voy con mis propiedades. O puedo decir, buenamente, porque tengo la confianza necesaria con mi pareja, nos queremos mucho, tenemos una proyección, y decimos, ¿sabes qué? Nosotros vamos a compartir todo lo que generemos a partir del momento en el que decidamos formalizar nuestra relación, ¿no?
Entonces, por ejemplo, esa decisión es una decisión de interés, digamos. Pero los alimentos, un niño puede renunciar a sus alimentos. O una madre puede decir al juez, ¿sabes qué? Mi hijo merece alimentos, pero así usted me diga que le va a dar, yo lo renuncio. No puede. Simplemente los alimentos son irrenunciables. Y como son irrenunciables, ¿qué hay ahí? Hay un interés del Estado. ¿Y a dónde nos acerca? Nos acerca al ámbito público. Entonces, ¿qué pasa? En el derecho de familia se combinan intereses públicos y se combinan intereses privados. Y en el derecho informático, ¿cómo será? Público o privado. Si uno de sus compañeros es un pedófilo y vende información de niños teniendo sexo, No le digan. a ver, volvemos al ejemplo. Si uno de sus compañeros ya vamos a ver. Vamos al ejemplo del Metropolitano. Si uno de sus compañeros graba con su celular a un escolar sus partes íntimas en el Metropolitano y los cuelga en internet, ¿es un escenario privado o público? ¿A dónde nos llevan los delitos informáticos? Pero si su compañero que ha hecho un software para un colegio lo quiere replicar para otros, otorgando licencias, ¿en qué escenario está? Va a estar en un escenario privado. Entonces, cuando yo les pregunte en el examen, generalmente voy a tratar de que no sean conceptos, sino que sean casos como los que estamos hablando. Entonces vamos a hacer una diferenciación. Ustedes me van a decir, ¿sabes qué? Estamos en un ámbito privado, estamos en un ámbito público, ¿por qué? ¿Ya? En el caso del derecho informático, si bien en el derecho de familia, por ejemplo, la mayoría de los estudiosos en materia jurídica se han puesto de acuerdo en un esquema de derecho social que combina lo privado y lo público, en el derecho informático aún no hay un acuerdo ni un consenso sobre su ubicación en el escenario del derecho global. Lo vuelvo a repetir. En cuanto al derecho informático, aún no hay un consenso de los estudiosos del derecho con respecto a su ubicación en el escenario del derecho global. ¿Qué significa eso? Que aún está en discusión. Que tiene parte de derecho privado, sí, que tiene parte de derecho público también, pero que sea considerado un derecho de tipo social no está definido, porque le faltan varios elementos para ser considerado como tal, ¿no? A diferencia del derecho de familia, que a pesar de que pueden haber por ejemplo, decisiones que corresponden a las partes de una relación familiar, también lo es que existe por encima de eso una política de Estado que protege a la familia, que protege el desarrollo del niño, que protege las buenas relaciones interpersonales, etc. Entonces, si yo les pregunto, no en su evaluación, si yo les pregunto, señores, el derecho se divide en derecho público y derecho privado, como regla general, el derecho informático, ¿dónde se ubica? Y ustedes simplemente la respuesta más sencilla me dirán, hasta ahora la doctrina o los estudiosos del derecho no se han puesto de acuerdo con respecto a su ubicación. Sin embargo, comparte
de ambos. En el caso, por ejemplo, del derecho privado, cuando estamos frente a un contrato de licencia. Yo otorgo licencia sobre mi creación. En el caso de los delitos informáticos, tiene derecho público. ¿Por qué? Porque al Estado sí le interesa el abuso del uso y el conocimiento de la tecnología para generar afectaciones a bienes jurídicos determinados. ¿Sí? El control que vamos a tener la próxima semana, vamos a hablar nosotros sobre... Hay una norma que vamos a leer, pero ¿cómo quiero que la leas? Porque vuelvo a repetirlo. Yo soy enemigo de repetir normas. Probablemente en lo que llevemos del curso va a ser excepcional que yo les hable de alguna norma en específico. Vamos a analizar una norma, pero yo en esa norma, que es un delito informático, en esa norma lo que yo quiero que ustedes vean es lo siguiente, ¿no? Yo quiero que ustedes lean la norma y se ubiquen primero si es que el dispositivo informático del cual se habla en esa norma en realidad es un medio, es un objeto, es un elemento que se utiliza para la concreción de la conducta que es considerada delito. ¿Por qué? Porque cuando veamos derecho penal, propiamente dicho, cuando veamos delitos informáticos, vamos a encontrar varias cositas interesantes. Por ejemplo, algunos dicen, ¿no? El derecho penal informático, que significa que vienen a ser aquellas tipificaciones, ¿no?, de conductas sancionables a través de la utilización de computadoras. Hay un concepto así. Entonces, la pregunta que tú te haces, y si yo, por ejemplo, agarro un CPU, se la tiro en la cabeza de un compañero y lo mato, ¿es un delito informático? Es absurdo, ¿no? Entonces, a donde yo quiero que ustedes vayan es justamente a que cuando lean esa norma, ustedes primero definen, identifiquen. Obviamente que detrás de eso nosotros tenemos una serie de conceptos. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de delito, vamos a decir acción típica, jurídica, culpable y todos los elementos. No, nada de eso. Solamente identifiquen de la conducta si es un medio, es un objeto, es un elemento, ¿no? Ese es uno que les voy a pedir, ¿ya? Lo otro que les voy a pedir, le estoy adelantando el examen de entrada porque me parece que es necesario que se los adelante, obviamente por la formación de ustedes, el próximo martes. Ya. Es un examen de entrada, o sea, no va a su promedio. Ya. Lo otro, ¿Qué norma se va a leer? ¿Qué norma se va a leer? para la evaluación yo les voy a dar un artículo del Código Penal, de la Ley de Delitos Informáticos, ni siquiera del Código Penal, de la Ley de Delitos Informáticos, un artículo. Yo quiero que lo lean como si a ver, chicos, ¿qué es lo que pasa? Yo quiero que lo lean como si fuese una revista, como si fuese un periódico. ¿Está bien? Y quiero que sean juiciosos e intuitivos. Es lo que yo les digo, por ejemplo, a los chicos en el pregrado, ¿no?, de Derecho, ¿no? Por ejemplo, cuando yo les dicté contrataciones con el Estado, yo les dije lo siguiente. En toda contratación menor a 3 UITs es una contratación que está fuera del ámbito de aplicación de la Ley de Contratación del Estado. Miren lo que yo les expliqué.
y solamente pueden contratar con el Estado aquellas entidades que son públicas o empresas públicas. Pregunta de examen. Señores, Telefónica del Perú quiere contratar, no sé, quiere comprar computadora por los 1.000 soles. ¿Qué proceso de selección deben utilizar? Ese segundo y en otro le puse 100.000 soles. Los que le puse 100.000 soles me pusieron licitación pública. Y los que le puse hacia abajo me dijeron, ¿sabes qué? No es de aplicación de la ley de contrataciones, pero por ser un contrato del Estado sí debería regularse con alguna norma. Absurdo, ¿no? Cero. ¿Por qué? Porque Telefónica del Perú 1 no es del Estado, por lo tanto puede comprar como le dé la gana. Entonces cuando dictamos, por ejemplo, cuando dictamos ese curso, lo que yo les decía a ellos era eso. Yo quiero que ustedes aprendan a desarrollar ese olfato de solución de problemas. Al final en el mercado es lo que le van a pedir. No le van a pedir, oye, ¿de qué universidad vienes? Probablemente al inicio sí. Pero más allá de las especializaciones, lo que te van a decir, tengo este problema, ¿cómo lo solucionas? Hace unos meses contratamos, por ejemplo, en OCE. Queríamos un especialista informático que nos ayude a desarrollar algunos aplicativos estadísticos. Entonces, me tocó hacer la entrevista y había varios chicos, chicas. Entonces a todos les empiezo por lo que es verdad. Mira, ¿sabes qué? El 99% de las personas que trabajamos en esta área, que es tribunal, somos abogados. Por lo tanto, en la materia que tú conoces, no sabemos nada. Lo cierto es que yo tengo este problema. Tengo esta información y la quiero así. Como tú vas a trabajar conmigo, explícame cómo me vas a ayudar a hacer eso. Primera respuesta de una de las chicas. Me empezó a hablar de que en Estados Unidos vendía uno super software, de que la universidad se había leído el libro de no sé quién. Y obviamente podría haber sido muy buena alumna de repente en sus cursos, leyéndose los libros que fuese. Probablemente conocía de los últimos temas de la tecnología. Pero lo cierto es que las entidades públicas viven con un Excel o con un Visual Basic básico. Yo no iba a gastar $20 millones en comprarle todos los software que esta niña estaba imaginando. Y de igual manera, ¿no? Entonces, hubo otras que tampoco, no había una respuesta concreta. Entonces, cuando nosotros estemos en un ámbito público, un ámbito privado, lo que nosotros tenemos que acostumbrarnos es a vivir desarrollando problemas. Entonces, voy a ver cómo adecuo el tema del curso con ustedes a ese escenario de solución de problemas. Yo sé que les va a servir en algún momento. Pero ustedes en el propio ejercicio de cada uno de los cursos que tengan, pues un descenso. Al final, como les digo, el tema teórico es una muy buena base, pero en la práctica lo que te van a pedir quienes van a contratarte va a ser solución de problemas. Y si estás en esa capacidad, pues no. Y si no, te dirán, pues mucho gusto. ¿Ok? Lo que estamos sobre la hora. Más bien, chicos, antes que se vayan, por favor, pasen una lista. Uno de ustedes pasen una lista con su correo, ¿no? Antes que se vayan.